Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Guatemala. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Sharon Figueroa. Sharon Yasmín Figueroa Arriaza nació en el año 2013 en un sector del municipio Melchor de Mencos, en Petén, Guatemala. La niña de piel morena clara, ojos color café y cabello ondulado, mostró desde pequeña gran interés por las actividades al aire libre. Quizás por esa razón desarrolló su afición por los paseos en bicicleta. Sharon fue la primera de las 3 hijas que procrearon Paola Azucena Arriza Martínez y Byron Leonel Figueroa, quienes no la pudieron criar juntos por causas de la violencia intrafamiliar. Los constantes abusos físicos y psicológicos a los que Byron sometió a su pareja y la negativa de pagar la manutención de las 3 pequeñas no solo acabó con el matrimonio, sino que también lo llevó directo a la cárcel, de donde salió solo después de comprometerse a pagar las mensualidades pendientes. Sin embargo, nunca cumplió lo prometido, ni siquiera respondió los mensajes de su esposa. La ayuda para cubrir los gastos de la crianza de las niñas provino del Centro de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS, la institución donde Paola denunció a su exmarido. Sharon, sus 2 hermanas y su madre Paola se fueron a vivir con la abuela Clementina Martínez en el barrio de La Ceibita, en Melchor de Mencos. Con poco espacio para acomodarlas a las 4, en las noches la pequeña Sharon dormía en la misma cama con su abuela. El 9 de febrero de 2021, la niña de 8 años pidió permiso para salir a jugar. Su madre había logrado reparar la cadena de su bicicleta de color rosa, por lo que salió a pasear con ella por los alrededores del patio de la casa. A eso de las 11:30 de la mañana, la abuela Clementina salió a buscarla para que fuera a almorzar, pero no la encontró. Ocurrió lo impensable. En un abrir y cerrar de ojos, Sharon se esfumó sin dejar rastro. Enseguida se activó el protocolo establecido para casos de desapariciones y secuestros de menores, conocido en Guatemala como el Sistema de Alerta Alba Kenneth. Vecinos, familiares, agentes de la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército la buscaron por el sector durante toda la noche. La madre y la abuela de la niña estaban convencidas de que la persona que se llevó a Sharon conocía su rutina y era de su confianza. El perro de la casa le ladraba a los extraños y ese día no lo hizo, por lo que no dudaron en considerar que la menor podría estar en casa de una vecina. Algunos residentes les indicaron después que vieron a la niña llegar a la casa de su vecina Esperanza Cho, en donde habría permanecido por un tiempo. La información animó a la abuela Clementina a ir personalmente a la vivienda de la mujer para buscar a su nieta. Entró a la casa y la buscó por todas partes, menos en una habitación a la que se le negó el acceso. La vecina aseguró que no sabía nada de Sharon. Mi niña, alguien que sí le tiene confianza porque se la llevó. Se la llevó, lo contrario ella no sale. Eso es lo que nosotros hallamos raro. Al caer la noche, Paola clamó suplicando que le devolvieran a su hija y pidió perdón si le había hecho daño a alguien y eso había sido la causa de que la secuestraran. Entre lágrimas dijo que lo único que quería era tener a su hija de regreso en casa. Ese mismo día, Byron llegó al barrio La Ceibita aparentemente conmocionado con la noticia. Tenía apenas 15 días de haber salido en libertad tras ser detenido por la denuncia relacionada con la manutención de sus hijas. Pasadas las 7 de la tarde de ese 9 de febrero, la bicicleta rosa de la menor fue hallada entre el matorral de un terreno baldío cercano a su casa.
Junto a la bici había una mochila dentro de la cual estaban las sandalias que llevaba puestas la niña cuando salió de su casa a jugar. También recolectaron un hilo de lana color rojo y unas prendas de vestir. La abuela Clementina aseguró que las prendas no pertenecían a Sharon, pero confirmó que la bicicleta sí era de la menor. En ese momento, las autoridades solicitaron una orden de registro para acceder al último lugar donde aparentemente la niña fue vista con vida, la casa de su vecina. Estamos acá en la parte de atrás del arroyo, atrás de la vivienda de la niña. Acá hay unas de las prendas de vestir de la niña y también está la bicicleta. ¿Y hay unas botellas de cerveza? ¿No? Hay unas botellas de cerveza ahí. ¿Queremos ver un poquito más? Ahí hay botellas de cerveza, latas de cerveza. Y ahí está la bicicleta. Ahí está la bicicleta de la niña. Así de que por favor, señores de la Policía Nacional Civil, agilicen su trabajo. Es posible que la niña esté en alguna de las viviendas aledañas a este sector. El 10 de febrero de 2021, alrededor de la 1 de la madrugada, ocurrió lo inimaginable. Efectivos policiales localizaron el cuerpo sin vida de la pequeña Sharon. Sus asesinos la llevaron a un sector montañoso conocido como Camalote, a 500 metros de una escuela. Junto al cadáver se encontró ropa de la niña, una bolsa de polietileno de color negro con la que cubrieron el cuerpo y un pedazo de lana color rojo de características similares al hilo que estaba en la bicicleta abandonada. El análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que Sharon murió estrangulada. El cuerpo tenía golpes en la cara y en las manos. Se confirmó que no mostró signos de abuso sexual. Sonia Esperanza González Cho, de 41 años, era maestra de primaria en la escuela rural de Petén, en el caserío El Rondón. Su casa quedaba detrás de la vivienda de Clementina, la abuela de Sharon. Sonia vivía con su hijo Sergio Rolando López González, de 20 años, y su hija de 13. La relación entre las adultas de ambas familias no era buena, pero las niñas se llevaban bien. De hecho, los vecinos aseguraron que el día de su desaparición, la hija de Sonia invitó a Sharon a entrar en su casa. Los testimonios de los vecinos hicieron de Sonia la primera sospechosa de la desaparición y muerte de Sharon. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público, a cargo de Verónica de León, coordinó un registro de la casa de la mujer donde se encontraron una serie de indicios que dieron a entender que efectivamente la niña asesinada había estado allí. En la vivienda se localizó una mota de lana roja similar al hilo que apareció con la bicicleta y en el lugar donde se halló el cuerpo de Sharon. Del mismo modo, en la vivienda de Sonia recolectaron rastros de sangre, un manuscrito con amenazas de muerte, teléfonos móviles, un altar de hechicería con flores, vasos de cristal con un escrito satánico y media libra de marihuana. Sonia fue detenida por los delitos de encubrimiento y posesión de drogas. Posteriormente, el Ministerio Público confirmó la captura de su hijo Sergio Rolando, quien fue acusado del secuestro y asesinato de Sharon. Unas horas más tarde ese mismo día, una turba enardecida tomó la justicia en sus manos y prendió fuego a la casa de los sospechosos, al tiempo que clamaban que se hiciera justicia. Los bomberos municipales de Melchor de Mencos acudieron al lugar del siniestro, pero no pudieron impedir que la casa se quemara por completo y con ella otros posibles indicios y pruebas en contra de los sospechosos del crimen. Un socorrista declaró que la vivienda se encontraba vacía. La situación entró en calma a eso de las 6 de la tarde. El crimen que acabó con la vida de la niña de 8 años causó repudio e indignación en toda Guatemala y generó reacciones de rechazo, inclusive del presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, quien le pidió al Congreso de la República que evaluara la reactivación de la pena de muerte, porque según sus propias palabras, una vida debe ser compensada con la otra. Las declaraciones del mandatario guatemalteco coincidieron con los actos fúnebres de Sharon, celebrados el 12 de febrero en Melchor de Mencos, en el que familiares, amigos, vecinos y autoridades locales le dieron el último adiós en medio de lágrimas y expresiones de dolor. Sharon vuela alto era una de las frases que se podía leer en los carteles de despedida.
Compungidos por el crimen, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y el gobernador de Petén, Luis Burgos, expresaron sus condolencias y se comprometieron a luchar junto a las familias para proteger a los niños de la violencia. La ministra Ruiz repudió el brutal asesinato que robó los sueños de una niña y lamentó el hecho de saber que no podrán tenerla más en el salón de clases de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Ceibita, en Melchor de Mencos. 6 días después del suceso, el subdirector general de Investigación Criminal de la PNC, el comisario Neri Benito, dio a conocer a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala los detalles del crimen que acabó con la vida de Sharon. A la cita también acudieron las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Policía Nacional Civil. El comisario Benito indicó que fue el equipo operativo de la PNC de la sección contra femicidios del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida y personal de la Fiscalía de Femicidios en conjunto con el Ministerio Público quienes procesaron las evidencias. Entre las pruebas estaban grabaciones de cámaras de vigilancia que les ayudaron a identificar a los sospechosos del crimen. Las autoridades cotejaron la información suministrada por los testigos con las imágenes captadas en vídeo en el momento en que Sonia y su hijo pudieron haberse llevado a Sharon en contra de su voluntad. De esa manera lograron establecer la hora precisa en la que los sospechosos se transportaban en una motocicleta y se pudo ver a Sonia con una bolsa multicolor en medio de las piernas en la que se presume llevaba el cuerpo de la niña. El análisis de la trayectoria de la motocicleta logró ubicar a Sonia y a su hijo Sergio cerca del lugar donde fue abandonado el cadáver de la menor. Además, la hora registrada en el vídeo coincide con el horario en el que se determinó que sucedieron los hechos. Las evidencias obtenidas durante las investigaciones de la Fiscalía indicaron que existían indicios de que Sonia Esperanza González Cho y su hijo participaron directamente en el secuestro y el posterior asesinato de la pequeña Sharon. Se trata de crímenes que en Guatemala acarrean la aplicación de la pena máxima de 50 años de prisión por plagio y 50 años por asesinato. Para la Fiscalía, el crimen fue el resultado de los problemas de convivencia entre las dos familias y se descartó la hipótesis inicial de participación del padre de la menor en el crimen por causa de los problemas de manutención. En sus primeras declaraciones, Paola reconoció que en el pasado las familias habrían tenido problemas porque el perro de Sonia se comía el alimento del suyo, pero se habían superado y ya se llevaban bien. También se indicó que Sharon y la hija de Sonia eran buenas amigas y jugaban juntas. En las redes sociales se ventiló otra historia que refiere que el problema de fondo está conectado con la venta de drogas. Esta actividad es frecuente en Petén, que por ser un sector fronterizo con México y Belice, ha terminado controlado por el narcotráfico. Sostienen la hipótesis de que el cartel con amenazas que se encontró en casa de los sospechosos estaba destinado para la familia de Sharon, pero nunca les llegó. En el texto se advertía a una persona que si seguía de chismosa le iba a pasar lo mismo en referencia a una posible represalia. Suponen que la firma de la nota con la imagen de un alacrán se refiere al apodo que el supuesto homicida usaba en el barrio. En otra información que circuló a través de las redes sociales, se hablaba de una supuesta confesión de Sonia Esperanza Cho como autora de un homicidio por encargo. Estranguló a Sharon y después se le sentó encima en repetidas ocasiones para asegurarse de que estuviera muerta. Luego la llevó y la tiró entre los matorrales. La versión no ha sido confirmada a través de los medios por las autoridades, pero aparentemente está conectada con una información que fue publicada en un diario local y refiere a 2 testigos que acudieron a la estación de la Policía Nacional Civil la mañana del miércoles 10 de febrero para informar sobre la desaparición de la niña. Según esta versión, la mujer confesó haber participado en el secuestro de la pequeña junto con un hombre, y para hacer verídico su relato, dio a conocer el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo sin vida de la niña. El 24 de junio de 2021, los acusados Sonia Esperanza Cho y su hijo Sergio González fueron enviados a juicio con base en las evidencias que la Fiscalía presentó en la audiencia del tribunal,
donde se demostró la participación de ambos en la autoría del crimen. 4 días antes de la audiencia, el fiscal Edgar Gómez anunció que le solicitaría al tribunal una audiencia de reforma de delito para que la sospechosa fuera procesada como autora de secuestro y asesinato de la menor junto a su hijo Sergio, y no por delito propio. Desde la desaparición física de Sharon, sus familiares y vecinos, la sociedad civil organizada e inclusive las autoridades del alto gobierno unieron sus voces para evitar que su homicidio quedara impune. Fueron 2 años de movilizaciones de calle y de emisión de mensajes en las redes pidiendo de manera colectiva que se le aplicara todo el peso de la ley a los criminales. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario a lo que se esperaba. La opinión pública y los familiares de la víctima fueron sorprendidos el 15 de febrero del 2023 con la decisión de la jueza Sonia Aide Toledo Cruz, presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de San Benito en Petén, quien decidió absolver a Sonia Esperanza González Cho y a su hijo de los cargos de asesinato y secuestro. La jueza argumentó que no se encontraron indicios suficientes para condenar a los involucrados. Los sospechosos fueron condenados por encubrimiento propio y les dictaron 3 años de cárcel, pero en virtud de que el delito goza de medida sustitutiva se les concedió la libertad. La Fiscalía contra el delito de femicidio, a través de su portavoz María José Mansilla, anunció que apelará la sentencia por considerar que sí hay suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de los acusados. La funcionaria aseguró que las evidencias fueron el resultado de una investigación sólida que demuestra los hechos. La Fiscalía cuenta con declaraciones de testigos, 2 de ellos con datos bajo reserva. Además, tienen pruebas documentales, entre ellas un peritaje lofoscópico, es decir, un análisis de las crestas papilares situadas en la superficie de la piel, que ubica a la sospechosa en la escena del crimen, ya que su huella estaba en la bolsa que cubría el cuerpo de la víctima. Por último, destacó el análisis de las cámaras de seguridad que mostraron a los sospechosos mientras se dirigían a la zona donde se localizó el cuerpo de la víctima. El movimiento de mujeres con poder constituyente también reaccionó en contra de la decisión de la jueza Sonia Aide Toledo Cruz y exigieron que se realizara el debido proceso de investigación para castigar con todo el peso de la ley a las personas responsables del crimen de Sharon. Alegaron que la impunidad en los crímenes contra las mujeres, los niños, se debían a la complicidad de operadores de justicia misóginos. En un comunicado emitido ese 15 de febrero, lamentaron que en los espacios de justicia no existieran jueces y juezas que aplicaran la ley de manera justa y equitativa en delitos de violencia contra las niñas y las mujeres en el departamento de Petén, y dejen a los asesinos libres para que sigan haciendo daño. Tras recibir la noticia de la absolución de los sospechosos del crimen contra su hija y la medida sustitutiva que les otorgó la libertad, Paola, la madre de Sharon, expresó el dolor y la indignación que le produjo la sentencia. Desde el lugar donde reposa el cuerpo de la niña, dijo que nunca creyó que iba a haber una injusticia hacia su hija. Expresó que había evidencia suficiente para hacer justicia. Necesito que se haga justicia, habiendo tanta evidencia para que digan de que los dejan libres, de que están absueltos del delito de plagio, secuestro y asesinato de Sharon. A través de las redes sociales, Paola volvió a solicitar el apoyo del presidente de Guatemala, del gobernador del Petén, del pueblo y demás autoridades para que el caso de Sharon no se convirtiera en un expediente archivado, sino que se haga justicia, se detenga a los criminales y los tribunales emitan una sentencia justa. Solicito que todo el pueblo me apoye, que este video gire y llegue hasta donde tiene que llegar, porque ese caso no tiene que quedar así. Pido justicia por Sharon, porque fue engañada para que fuera a esa casa y le hicieran lo que le hicieran. A su llamada siguieron las acciones de calle de los vecinos de Melchor de Mencos, excompañeros de clase de Sharon y la sociedad civil organizada, quienes volvieron a marchar. El lunes 20 de febrero se concentraron frente al edificio del Tribunal de Sentencia Penal de San Benito para manifestar su repudio a la decisión tomada.
El 22 de febrero la protesta se replicó en el puente fronterizo entre Belice y Melchor de Mencos, donde cerraron el paso de los vehículos. El gobernador departamental Luis Burgos, quien acudió al lugar de la protesta, indicó que desconocía los detalles del proceso judicial que dejó en libertad a los sospechosos y que por ende no podía hacer juicio de valor sobre la decisión. Sin embargo, dijo saber que el lunes 27 de febrero se apelaría la decisión para revertir la sentencia. Se comprometió a apoyar a la familia de la víctima con asesoría legal mientras dure el proceso. 5 días después, el tribunal que emitió la sentencia que liberó a Sonia y a su hijo Sergio y que dejó impune hasta hoy a la víctima de este crimen, ordenó que se levantara un monumento en su memoria en el Parque Municipal de Melchor de Mencos. La decisión se tomó en la audiencia de reparación digna en la que el Poder Judicial resarce los daños cometidos contra la víctima, dedicándole un espacio conmemorativo y dejando libre a los delincuentes. La iniciativa surgió de la Fiscalía contra el delito de femicidio como una forma de sentar un precedente en crímenes de este calibre y ante la necesidad de tomar medidas preventivas que eviten la muerte de otros niños. La sentencia ordena a la Procuraduría General de la Nación que realice jornadas informativas del sistema de alerta Alba Kenneth y a la Secretaría de Bienestar Social la impresión de 500 afiches para colocarlos en comercios. En un encuentro de organizaciones de los derechos humanos en Guatemala, Leonel Dubón, representante de la ONG Refugio por la Niñez, dijo que no existe una justicia pronta para los casos judiciales donde los niños son víctimas, pues 96% queda en la impunidad. Para Dubón la reflexión es obvia: la impunidad trae el incremento de los crímenes. Del 2020 al 2021, año en el que asesinaron a Sharon, al menos 40 menores con alerta Alba Kenneth fallecieron por causas diferentes. Esto según Jorge Luis Donado, Procurador General de Guatemala. A la fecha de hoy, este sistema, equivalente al que en Estados Unidos se conoce como alerta Amber, registró solo en el primer mes del año 2023 479 avisos, de los cuales 166 permanecen activos. Son 166 niños que aún no aparecen. Sin duda, el crimen contra Sharon Figueroa ha despertado la conciencia del público en general acerca del grave problema de la desaparición y muerte de menores de edad en Guatemala. Un problema que se ha agravado por la impunidad y el sentimiento de desconfianza que tiene la ciudadanía hacia la impartición de justicia por parte del Estado. El atroz crimen contra una inocente niña de 8 años ha despertado la conciencia de los ciudadanos acerca de la falta de protección que reciben los menores de edad. Sharon fue una pequeña con un brillante futuro y su vida fue arrebatada sin motivo aparente. Sus agresores no solo fueron dejados en libertad por la juez, sino que también se burlaron de las personas que protestaron por un crimen que jamás debió suceder y clamaron por una justicia que nunca llegó. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!